En este video vamos a estudiar la ecuación de onda y una forma de resolver dicha ecuación que se conoce como solución de D'Alembert. Para empezar, describamos la ecuación de onda. Esta consta de la derivada segunda de la función u con respecto a t dos veces menos c cuadrado por la derivada segunda de u con respecto a x dos veces. Y esto está igualado a cero. U es la función incógnita, que en este caso depende de t y de x, y c es una constante. Otra forma de escribir dicha ecuación es utilizando el formalismo de operadores diferenciales. En este caso tenemos un operador diferencial de segundo orden, donde se empieza por tener una derivada segunda con respecto a t dos veces menos c cuadrado por la extracción de una derivada segunda con respecto a x dos veces. Este operador se aplica sobre la función u y se iguala a cero. El operador diferencial, que está entre paréntesis, es un operador diferencial de segundo orden y es un operador lineal. Por lo tanto, la ecuación diferencial resultante es lineal y homogénea al estar además igualada a cero. Bien, el operador diferencial de segundo orden que corresponde a la ecuación de onda puede descomponerse utilizando un formalismo en el cual se hace una analogía con la factorización de la diferencia de cuadrados. En este caso, en la analogía, en lugar de tener un número elevado al cuadrado, lo que tenemos es derivadas de segundo orden. Vale decir que esta analogía es posible porque varias de las operaciones, varias de las propiedades de la derivada son formalmente parecidas a propiedades algebraicas. Tomando en cuenta esto, lo que tendríamos es que este operador diferencial de segundo orden se puede descomponer en dos operadores diferenciales de primer orden. Además, uno en este caso tiene que estos operadores diferenciales de primer orden pueden ponerse en órdenes distintos, o sea, de alguna manera se cumple la propiedad conmutativa. Esto se debe fundamentalmente a que la derivada cumple el teorema de Schwarz, que me dice que yo puedo sacar primero la derivada de una función con respecto a t y luego la derivada con respecto a x, o al revés, empezar por la derivada con respecto a x y luego extraer la derivada con respecto a t. Hecha esta descomposición, uno puede ver que si yo aplico uno de los operadores diferenciales de primer orden a una función que b, por ejemplo, a la función b, que se puede ver ahora dentro del recuadro rojo, si aplico este operador diferencial de primer orden y obtengo cero, esta va a ser también una solución de la ecuación de onda, dado que si ya al aplicar este operador diferencial obtuve cero, cuando aplique el otro operador diferencial de primer orden y obtenga el mismo resultado que aplicar el operador diferencial de segundo orden que corresponde a la ecuación de onda, seguro voy a obtener cero y por lo tanto la ecuación de onda se va a verificar. En definitiva, B va a ser una solución de la ecuación de onda también. Por otro lado, si hago el mismo razonamiento con el otro operador diferencial de primer orden, aplicándolo sobre una función w y obtengo que es igual a cero, como les decía, utilizando el mismo razonamiento,
que hice anteriormente, llegaríamos a que también sería una solución de la ecuación de onda. W sería una solución de la ecuación de onda. Bien, podemos reconocer que la aplicación de estos dos operadores diferenciales de primer orden corresponden en un caso a la ecuación de transporte, que es la que ahora está en el recuadro rojo. Uno puede reconocer que en realidad se trata de la ecuación de transporte. Y en el otro caso, para el otro operador diferencial de primer orden, eh, lo que se obtendría es una ecuación de transporte modificada donde en lugar de tener un signo positivo delante de la constante c, tendría el signo negativo. Pero la solución que obtendríamos a esta ecuación sería muy similar a la que se obtiene en la ecuación de transporte. De hecho, b de t y de x tendría la forma que se muestra en el recuadro rojo, eh, se correspondería a una función f mayúscula que depende de x más c por t. En el caso de la función w, que sería básicamente la solución de la ecuación de transporte, sería la solución de la ecuación de transporte o una solución de la ecuación de transporte, tendríamos que w de t y de x sería igual a una función g mayúscula que depende de x menos c por t. Entonces, la solución de la ecuación de onda se podría formar, tomando en cuenta que la ecuación de onda es lineal y homogénea, se podría formar sumando las funciones f mayúscula y g mayúscula. Ahora, con un poco más de esfuerzo, se puede demostrar que esta solución no solamente es una solución adicional a f mayúscula y g mayúscula, sino que es una solución general de la ecuación de onda.